En este caso, Platino Nexien se centra sobre todo en la estructura legal y la financiación de proyectos audiovisuales. Es un primer marco para trabajar la financiación del proyecto. En un paso más allá, tenemos Platino Crowdfunding, que Platino Crowdfunding es una plataforma de financiación participativa que es de recompensa, que es de donación y recompensa, donde se pueden financiar pequeños proyectos. Es para microfinanciación hasta 20, 30.000 euros, donde se han financiado ya decenas de proyectos, ¿no? Y el 90 y tantos % de los proyectos que se han colgado en esta plataforma se han financiado con éxito. Entonces, bueno, pues si tenéis algún proyecto que, por ejemplo, pues es un cortometraje, que si es vais a hacer el desarrollo de un proyecto, pues es muy adecuado quizá empezar con esta plataforma. Un paso más allá tenemos Crea SGR. Crea SGR es una entidad financiera aprobada por el Banco de España y que lo que hace es aportar y proporcionar garantías para que los productores puedan acceder al crédito. Crea SGR fue fundada hace casi 20 años. En estos 20 años ha financiado más de 15.000 proyectos y ha financiado más de 1.500 millones de euros. Ahora mismo, en la producción audiovisual en España, donde en este año financiaremos casi 1.000 proyectos por un valor superior a los 300 millones de euros, ahora mismo es el mecanismo fundamental de la financiación del audiovisual en España. ¿Vale? Lo que posibilita es, a través de una garantía proporcionada por Crea SGR, para que no tenga que ser el productor audiovisual o la empresa quien garantice los préstamos al banco con sus propios activos o con su propio patrimonio, pues lo que hace es facilitar ese acceso al crédito de tal manera pues que se puede tener esta financiación. Como la garantía es muy buena para la banca, porque es una garantía a primer requerimiento y normalmente por el 100% del préstamo garantizado, la banca nos permite hacer unos acuerdos muy buenos con ellos, con los cuales es una financiación realmente a unos tipos de interés muy buenos, a unos tipos de interés que desde luego en un préstamo a corto plazo no se obtendrían, jamás. Es una herramienta que en estos casi 20 años se ha demostrado de gran éxito, porque también ha puesto de manifiesto y ha demostrado al sector que el sector no es un sector ni de tanto riesgo en este caso pues para el prestamista, como incluso para el inversor, que es de lo que vamos a hablar ahora a continuación, ¿no? Bueno, de hecho, los ratios de fallidos que tenemos en Crea SGR están muy por debajo de otros sectores industriales o otros sectores económicos a los cuales presta la banca, lo cual pues, es una buena noticia para el sector audiovisual, ¿no? Y la última herramienta que tenemos en todo este proceso, y como veis, desde ese punto de vista de lo que se ha preocupado Egeda, es con estos recursos proporcionar herramientas al sector audiovisual para su desarrollo. Creemos que son herramientas muy buenas, herramientas muy interesantes y que además tienen un gran efecto multiplicador, es decir, muchísimo más que si estos recursos se hubieran dado en ayudas directas, porque ahí están las cifras. Desde luego, nunca jamás hemos tenido ni tendremos en Egeda 1.500 millones de euros para repartir en ayudas directas, pero sin embargo son las cifras de beneficio a través de estos mecanismos. El último mecanismo que hemos creado se llama Sego Creative, y que es una herramienta para atraer a la financiación privada al sector audiovisual, y de ello os va a hablar. Muchas gracias, Carlos. Hola, ¿se ve? Sí. Muchas gracias, Pac, muchas gracias, Marta, por esta invitación. Enhorabuena por los 10 años del Meet Producers. Tenemos un buen auditorio, porque son productores. Entonces, yo creo que esto, hablar de financiación, que suele ser extremadamente aburrido. Carlos y yo solemos asistir a charlas de este tipo, pero parece que a veces hablamos de más cosas. Hoy vamos a hablar de Sego, y como veis,
hemos hablado de Platinum Crowdfunding, CRESEGR, los inversores Platinum Industry. Somos verdaderamente prolíficos y multifacéticos. Yendo concretamente a esta nueva iniciativa de GEDA, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente forma parte de ese ánimo por parte de GEDA de ayudar a los productores, nuevos productores, productores consagrados, cualquier tipo de productor, a acceder a la financiación. Este proyecto es fruto de un acuerdo entre una empresa financiera denominada Sego Finance, una empresa que tiene varias ramas de actividad. Podéis entrar a su página web, veréis que tienen factoring, tienen agencia de valores y tienen también una plataforma de financiación participativa con licencia de la CNMV para operar desde el año 2017, creo. Fue en 2015 la ley que creó las plataformas de financiación participativa. Creo que su licencia fue la segunda, de las primeras de España. GEDA tiene un acuerdo con ellos porque GEDA no es titular de la licencia, nosotros no actuamos como plataforma de financiación participativa, pero sí colaboramos con ellos nosotros lo denominamos engrasar un poco la relación, es decir, facilitar que los proyectos de los productores puedan llegar en condiciones óptimas a financiadores, porque esta plataforma, de la que iré dando estos minutos, y luego si tenemos tiempo, por supuesto, las preguntas que queráis, y luego posteriormente en el Bermú, tanto a Carlos como a mí, como a nuestra colaboradora Carolina Barco, que se sienta aquí delante, y es la que nos tiene además controlados en los tiempos y en el contenido, estaremos encantados de contestar cualquier pregunta. El modelo es el siguiente. Las plataformas de financiación participativa lo que hacen es poner en contacto inversores y personas jurídicas necesitadas de financiación, que se les llama promotores. Esta plataforma tiene 40.000 inversores registrados, inversores cuyos perfiles entre 30 y 50 años, yo no estoy en la media, con dinero, tampoco, con ganas de invertir y arriesgar, menos todavía, y que a lo largo de estos años, fruto del buen trabajo de Sego Finance y sus equipos, pues han invertido, por ejemplo, en startup, precisamente en una startup que lanzó un cohete, el cohete que es el satélite, no sé si lo habéis visto en la prensa desde Huelva, bueno, pues fue financiado, Miura se llama el satélite, muy español, pues fue financiado por ellos. Entonces yo cuando lo vi, hablábamos con él, digo, si son capaces de financiar un satélite, ¿cómo no van a financiar una película? Es que el satélite se puede caer. Las películas normalmente se terminan y se estrenan, el riesgo es mucho menor. Efectivamente, les convencimos de que el riesgo, fruto de nuestra experiencia en CRESEGR, los ratios que ha adelantado Carlos o ha dejado intuir son muy inferiores, tanto en morosos como en fallidos, muy por debajo de lo que es la banca comercial, muy por debajo. Nosotros tenemos concesionarios auditadas, como podéis suponer, y podéis consultarlas en la página web de CREA y veréis ahí todos los datos financieros. Y entonces, esta gente que son puros financieros, pues bueno, vieron que podía haber aquí una oportunidad. Ellos aportan toda la plataforma, aportan todo el compliance, porque es muy complejo. Este tipo de plataformas no tocan el dinero. El dinero va de los inversores a través de una entidad de pago que se llama, yo siempre lo digo, y en España suena un poco, porque es francesa, se llama MangoPay. Lo digo MangoPay. Parece que los franceses no lo cogen, pero bueno, son las entidades de pago que controlan los wallets, las cuentas de escrow, que en España no existen, pero son, digamos, como las cuentas ignoradas donde están el dinero de los inversores. Y ese dinero, cuando se cumplen las condiciones de la operación, van al productor, en el caso de que sea una productora. Lo que quiero decir que son modelos muy testados, muy supervisados, muy controlados, y que por tanto el único riesgo que tienen es que los proyectos no funcionen, pero que la plataforma en sí misma está absolutamente blindada. Entonces vayamos a... No sé si has conocido algún caso que en forma colaborativa, por ejemplo en alguna cooperativa de viviendas, cuando se ha ido reuniendo el dinero, luego ha habido alguien que nos han llegado a hacer los pisos y se ha alargado con el dinero. Esto lo que trata de evitar es precisamente todo esto. De hecho, GEDA, en su filosofía siempre es actuar en un mundo regulado. Nosotros nacimos regulados, o sea, de 30 años. Nacimos y seguimos. Seguimos regulados, es decir, las entidades de gestión precisan de una...
precisan de una autorización administrativa y una supervisión del Ministerio de Cultura. Todas nuestras actividades siempre tratan de estar siempre en ese marco regulado. Por eso, porque a veces nos ha dicho la gente, bueno, nosotros, pero no, a nosotros nos gusta ir siempre por cauces regulados, son más duros, son más cansinos, pero dan más seguridad a todo el mundo, ¿no? El ejemplo es que la SGR está extremadamente supervisada y regulada. Volviendo a la plataforma. La plataforma, entonces, como digo, es una plataforma de financiación participativa en la que podéis presentar proyectos, cualquier productor. En principio, el acuerdo que tenemos con ellos, también os digo, es que pudiera llegar a más industrias creativas y culturales, como por ejemplo videojuegos y otras, como hacemos en Creo. Pero en principio estamos centraditos en lo que es la producción, porque es un mundo que, bueno, está en un momento muy bueno, todos sabéis, está en un momento bueno. En España se produce mucho y muy bueno. Las incentivos fiscales han impulsado mucho la industria, pero es verdad que la inversión privada no llega. O sea, los inversores fiscales son inversores privados, pero que su ámbito de actuación está en, digamos, el mundo fiscal, en las relaciones fiscales. Crea SGR es la mejor, no es porque nosotros seamos consejeros de SGR, que lo somos, digo, pero es la mejor opción para los productores, pero evidentemente siempre que exista unos contratos ya firmados, pendientes de cobrar, lógicamente, que Crea SGR permite, mediante eso, mediante el aval, obtener financiación bancaria. Este modelo en estos momentos va en un pasito anterior, va en el mundo que se llama, en el mundo anglosajón del interim finance, es decir, cuando el productor pues ya tiene avanzado el proyecto, tiene cuadrada la financiación, pero determinados contratos no están firmados, o está pendiente de rematar la firma, y necesita a lo mejor empezar a rodar porque las fechas tiene que rodar en primavera o en otoño, se le pasa, o tiene una opción que se le pasa de un guión. Bueno, pues este instrumento que se ha creado es un instrumento de deuda, sería un préstamo. Ellos lo que ofrecen es un préstamo a un máximo de 18 meses, que exista efectivamente un plan sólido, o sea, lo que todos conocéis, un presupuesto, un plan de financiación y un cash flow, y por supuesto un dossier. Todo esto se instrumenta físicamente a través de su web. Ellos tienen una web que está abierta al público, podéis entrar perfectamente, y donde toda esta información se hace llegar. No os engaño que el trabajo duro viene luego, que es porque esto no es automático, es decir, esto no es como comprar por internet. Yo entro ahí, bajo la casa libro, compro un libro, compro libros todavía y lo mando, ¿no? No, esto es que hay que sentarse con ellos, con los productores. En esta labor, Carolina y nosotros nos sentamos con los productores, os ayudamos a hacer esa llegada a los financieros de SEGO. Hemos estado con ellos ahora mano a mano en Iberseries y Platino Industria. Pusimos un stand, recibimos a algunos de vosotros, hemos estado en Iberseries con ellos también hace unos días. Y hombre, creemos que poco a poco esta actividad nos ayudará a crear una comunidad de inversores. No hoy ni mañana, es evidente, pero paso a paso, conociendo el sector, conociendo cómo se financian las películas, incluso su misma operativa probablemente será, en un momento dado, asumirán más riesgo. Puntos, insisto, podéis hacer preguntas. Voy un poquito rápido porque nos habéis dejado 30 minutos y por lo que hablamos Carlos y yo, pues vamos. Pero bueno, trataremos de dar todos los mensajes. Claro, todo bien. Este tipo de financiación alternativa tiene una ventaja muy grande. No tiene varias muy grandes. No todas son ventajas, en la vida no todas son ventajas. Pero la ventaja grande es no consume riesgo bancario. Es decir, es financiación alternativa. Vosotros podéis tener a lo mejor con vuestro banco tradicional, los grandes bancos, Triodos, Buenos Amigos, CaixaBank y otros muchos, Sabadell, gente con la que trabajamos habitualmente, pero podéis tener a lo mejor los límites ocupados. Bueno, pues esto os permite ir por una vía que no consume riesgo bancario y no computa de cara a CIRBE. También tiene otro camino, es decir, esta modalidad no pide avales, porque para avales ya tenéis la SGR, es decir, no te va a pedir un aval, no te va a pedir una garantía más que la garantía del proyecto. Es decir, que exista ese plan bien sólido con esos contratos que están a lo mejor en el punto final de firma. En eso, como os digo, Ejeda echa una mano para explicarles cuál es el camino, el ITER, cómo se negocia con las televisiones, con TV3, con Televisión Española, con Netflix, con Amazon, es decir, cuáles son los tiempos, porque a veces ellos no entienden como una persona que en su balance no tiene
tiene, no sé, 10.000 euros de capital, puede levantar una producción, una serie de 12 millones. Bueno, ¿quién? Bueno, pues tratamos de explicarse cómo viene eso. De esa forma, esta inversión os libera y podéis complementarla perfectamente con lo que contaba Carlos de, por ejemplo, acudir a SGR o a un banco tradicional. En contrapartida, bueno, sus tipos de interés son tipos de interés de mercado de inversión. O sea, los inversores van a demandar un interés que lógicamente tiene que cubrir el riesgo, no solamente el precio del dinero, sino también el riesgo. Un ingreso anual que en vuestros números o vuestro plan de financiación, pues quizá pues, cuadrando todas las fuentes de financiación y yendo el tiempo que lo necesitéis, pues puede entrar perfectamente, bueno, dependerá del plan de cada uno. Si os digo que su modelo es un préstamo máximo de 18 meses, se mueven 150, 200.000, 500.000 euros. El máximo legal establecido por la ley, no por ellos, sino por la ley europea, es de 5 millones por productor, por proyecto y año. 5 millones no son 4 ni 6, son 5 por un tema puramente regulatorio, porque a partir de 5 millones tiene que sonarán los folletos estos de bolsa, de adquisición de empresas, o sea, es otro marco regulatorio. Entonces, hasta 5 millones permiten utilizar este modelo. En realidad, las operaciones que se están haciendo, la última que se está haciendo, que tú puedes, me parece, tú mismo, para no aburrirte yo tanto, puedes explicar, que se lanzó hace un mes, puedes contar cómo fue. Sí. La verdad es que en ese sentido, en el entorno SEGO, lo bueno es que tenemos inversores que ya han invertido con éxito en otros sectores, ¿vale? Y que por tanto están deseando también conocer y explorar otros ámbitos de inversión, diversificar, y por tanto el primer proyecto que hemos lanzado ha sido un proyecto que se ha financiado muy rápido, prácticamente $500.000 en un día a través de este mecanismo de financiación participativa, con lo cual cuando tenemos un proyecto que califica y que califica bien para estar dentro de la plataforma, pues desde EGEDA lo que sí que os vamos a recomendar es, en ese camino de las líneas de financiación que hemos establecido, por ejemplo, si nos traéis un proyecto que está a lo mejor todavía en la fase de desarrollo, donde ya habéis conseguido una ayuda al desarrollo, pero os gustaría poner un poquito más, tal, no sé, a lo mejor estás hablando de 20-30 euros, no os vamos a decir que vengáis a SEGO Creative, os diremos seguramente que vayáis a Platino Crowdfunding. Cuando ya tenéis, si lo que tenéis son unos contratos que descontar, pues os recomendaremos que vayáis a la SGR, no por nada, sino porque incluso va a ser más económico, va a ser más sólido, y a lo mejor esa financiación la estáis buscando a más largo plazo. También buscaremos y os recomendaremos el hueco para ir a SEGO Creative. Entonces, como veis, también lo bueno es que en un contexto donde Europa está recomendando, y a través de Media Invest está recomendando, que lo que fue ayudas directas a principio del siglo, lo que fue acceso a la financiación a partir de 2010, ahora lo ha querido transformar y ha querido promover y ha querido incentivar el acceso a la financiación, promoviendo incluso la financiación privada, creando Media Invest. SEGO Creative es una herramienta muy adecuada para que estos inversores y estos fondos de inversión tengan un portfolio de proyectos a los que puedan acudir. Eso es lo que ofrece SEGO Creative. Y como veis, el marco de los inversores, en ese ejemplo que acabo de poner, que es real, de apenas hace 15 días, y que los datos están en la plataforma, los inversores responden, ¿no? Déjeme añadir un par de cosas prácticas también. Vuestra relación, en caso de que vosotros acudierais a esta modalidad de financiación, no es con los 200 inversores o 300 inversores que invierten, no. Es con una sola entidad de SEGO Finance, es decir, esa cantidad se sindica y ellos representan la totalidad de la inversión. Entonces el contrato lo firmáis con una entidad que es SEGO Finance, no con 300 inversores privados. Eso es fundamental. Otro tema, entonces solo os entendéis con una entidad que es SEGO Finance. El otro tema es que SEGO Finance no interviene en ningún momento en el proceso creativo. Son puros inversores. Es exactamente igual que si fuerais a un banco en la esquina de ahí. Bueno, aquí no me están. Entonces, no interviene ni el guión, ni el género, porque a veces preguntan, ¿pero qué género es? No, pues da igual. Bueno,
Vamos a ver, a los inversores siempre les gustan cosas divertidas, así, un poquito que tengan glamour, todo lo que ya sabéis. Pero no intervienen para nada, es decir, no toman participación en la sociedad. Si tenéis una sociedad, una IE, o sea, no toman participación. Es decir, es una financiación no blanda porque nos va a costar un dinerito, no es blanda, pero sí es muy blanda, no intervienen los órganos de control, los órganos de administración, como digo, y eso es muy importante. Eso es muy importante porque, pues sabéis, en el mundo anglosajón, por ejemplo, que Roberto lo conoce muy bien, los inversores internacionales intervienen en todo el proceso creativo y de pronto dicen, no, estamos buscando este tipo de proyectos con este presupuesto y además queremos que haya este tipo de cash. Entonces, no son inversores especializados en el sector y que intervienen en los modelos. Es una piececita más dentro de nuestro ecosistema hegeliano, de apoyar, de ayudar a los productores a obtener financiación, pues en este caso esa posibilidad de acudir a una financiación cómoda y rápida. Os pensábamos dejar unos minutos, porque estamos hasta las 10, dejamos unos minutos para preguntas si queréis y si no hablamos, seguimos hablando, pero si queréis alguna pregunta. Sí. Podeu fer preguntes ara. Tenim el torn de preguntes. Si algú en té, passem micròfon. Alguna pregunta o de finançament? Hola. Bien, entiendo que esta financiación es un crédito, básicamente, que nos dan. Sí. Una miqueta al Es micròfon. un tipo de interés, o sea, no son inversores, son financiadores. Sí, es inversión, efectivamente, vía deuda. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? ¿Perdón? ¿Qué ventaja tenemos nosotros en frente al contrato de financiación que le ofrecemos al inversor un 20%? ¿Perdón? ¿Qué ventaja tenemos nosotros frente al contrato de financiación que le ofrecemos al inversor un 20%? Es totalmente distinto. Es decir, el contrato de financiación tú le estás ofreciendo eso, un 20% de rentabilidad, esto es complementario. O sea, no están tomando el crédito fiscal. ¿Entiendes? O sea, está cubriendo la... Un crédito privado, ¿no? Sí, eso, la competencia, vamos a hablar, sería la banca. Es decir, esa banca que a lo mejor te necesitarías esos 300.000 porque, como he dicho antes, necesitas un apoyo puntual, pero todavía está... Te dice, bueno, pues que no es el contrato de TV3, ya, pero todavía no tengo ahí la oficina, que todavía no lo ha firmado. Pues ese gap, oye, que si tu banco, vuestro banco de cabecera, que existen en muchos, os apoya, no hay ningún problema. Pues ahí está, te vas para allá. Pero normalmente el banco, ¿qué te va a pedir? Pues te va a pedir una hipoteca, te va a garantía hipotecaria, o te va a pedir algo. No nos engañemos, no te va a dar un préstamo al consumo. Salvo que tengas una empresa que factura un montón de dinero, con muchos años de trayectoria, y que tienes unas líneas con ellas cómodas, ¿no? Pues si lo tienes, fenomenal. O sea, pero evidentemente es complementario a la inversión fiscal. Luego, además, en la inversión fiscal, en este caso tú estás obligado a cumplir una serie de plazos, una serie de requisitos de cuándo se invierte, de cuándo se recupera la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, o sea, al final tienes que hacer todo un protocolo. ¿De acuerdo? Aquí, sin embargo, con esto, y es totalmente complementario lo que dice Jesús, en un momento dado yo necesito una financiación puntual para 6 meses, ¿vale? Que es absolutamente complementaria, la saco, y en el momento que la saco, pues como habéis visto, lo podéis tener disponible prácticamente enseguida. Con lo cual, son diversificación y tener diversas alternativas en cada momento que el productor pueda elegir qué es lo que más le conviene y le interesa. Una pregunta més. Norberto no, que se lo sabe todo. Seguro que tiene todo que tampoco. ¿Qué tipo de interés? Pues mira, el tipo de interés, con el interés te quiero hacer eso. Pues depende del momento. Tú piensas que ahora están cayendo el Euribor. Pues lógicamente no han tirado para abajo, porque si el Euribor baja. Salvo que aumenten los márgenes del Euribor, ¿no? Que es la hora. Bueno, pues yo creo, ¿cuánto sería una operación que es pública? La primera, ¿cómo se llama la película, Carolina? El futuro ya está aquí, el 10% era. 12. Bueno, pues no lo sabías. Tú bien. Era el 12, o sea, ya el 12, pues el 12 en este caso. Es anual, 12% anual. La operación, como os digo, no tiene gastos adicionales. Ojo cuando se calcula, yo no estoy defendiendo nada, fíjate, aquí me estoy diciendo a vosotros como productores el concepto. Cuando tú haces una operación bancaria, yo por ejemplo,
joder, iba a decir una empresa, no puedo decir. Vas a un sitio y te dicen, no tiene interés. Y te cobran, no sé, 40 euros de... No, esto es la comisión. Bueno, coño, pues eso es interés. Es decir, a veces vía comisión, apertura, no sé qué, cuando te lo dan, ahí hay un coste financiero. Entonces, aquí es entonces puro y duro, desde el momento en que dispones del dinero. Y es anual. Sí, es más alto, evidentemente. La SGR estamos ahora financiando al Euribor más 1, 1,50, dependiendo, el Euribor está en 2,93, la cosa de 4,5, 5, pues, tiene garantías. Es que en ese 12, pues tienes el coste del dinero y el riesgo. Por eso digo que tenéis que meterlo dentro de nuestro plan de financiación, esa medida, o sea, también lo digo porque nosotros lo calculamos, el GR no tiene absolutamente nada que ver en el tipo de interés, nada. Ellos son los que ven el mercado, cómo están sus inversores, y el momento, y el proyecto, y la duración del proyecto. Por eso nosotros lo que ponemos son los vehículos. Si tú llegas con el proyecto y vemos que lo más apropiado es que vayas con la SGR, porque puedes ir con la SGR y los plazos son apropiados, te vamos a decir, bueno, pues haz esto, ¿vale? Un tema que también es importante es con lo que decías antes de la inversión fiscal, ¿vale? Es que con este mecanismo no sería factible, no se podría hacer con Sego Creative. ¿Por qué? Porque en el inversor fiscal tú tienes 1, 2, 3, 4, pero los tienes perfectamente identificados y cada uno con su trozo de desgravación, o sea, de crédito fiscal. ¿Vale? Aquí, si tienes cientos, esto no lo puedes hacer, porque, como decía Jesús, el contrato es solamente con Sego Finance, ¿vale? No con cada uno de ellos, con lo cual la trazabilidad fiscal no existe. Ya, pero creo que la ventaja es que no tienes que mover el dinero. Totalmente. Aquí sí. Sí, aquí tienes que ver el dinero, sí. Claro, sí. Vale, yo creo que la película, ¿Perdón? los avales que son personales. ¿Los saberes de qué? ¿De CREA? ¿Sego Finance? Sego Finance. No pide avales. Es la película en sí. Bueno, es la sociedad que pide el préstamo. ¿Sabes? Hombre, la sociedad que pide el préstamo, como te digo, como si la pidiera una entidad bancaria o a cualquier otro. Pero no piden una garantía, no piden una garantía real, un aval de cumplimiento, ¿sabes? Es la garantía, tú como empresa, como tengas estructura en sociedad, si es un SL, un SA, o como la tengas. ¿Es una IE? Una IE también podría ser, efectivamente. De todas formas, insisto, nos queda ya, ¿no? Pues lleva un minuto. Podemos perfectamente atenderos de verdad ahora en el Bermú, uno a uno. Exacte, si hi ha una pregunta més la fem i si no ja donem per acabada la xerrada. Alguna pregunta més? Seria l'última? No, doncs... Muchas gracias. Gràcies. Gràcies.